conmigo en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 22. Abra su Biblia conmigo en el libro de Éxodo. Éxodo 22. Vamos a dar lectura desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el verso 14. Vamos a leer bastantito. Cuando Dios le dio las leyes a Moisés, hay una ley de la cual se habla muy poco y yo quiero compartir eso en esta mañana o dar una introducción de lo que estaré compartiendo en las próximas semanas. Y yo quiero hablar de restitución. ¿De qué voy a hablar? Restitución. La palabra del Señor dice en Joel, en el capítulo 2 de Joel, cuando Dios le está hablando al profeta de lo que Dios va a hacer en los últimos días. Primero le dice que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, y enseguida de eso le dice: y te voy a restituir, ¿verdad? Porque siempre el mover de Dios trae restitución. Diga conmigo, siempre el poder de Dios, siempre trae restitución. Y la restitución siempre viene para aquellos que han perdido algo. Pregunto yo, ¿hay alguien aquí que ha perdido algo? Yo creo que entonces es el mensaje equivocado. ¿Alguien ha perdido su salud? Sí, ¿no? No, dígame si no, porque si no estoy predicando el mensaje equivocado. Hay dos cosas: o estoy predicando el mensaje equivocado, o usted no quiere que sea restituido lo que se le ha quitado. Amén. Éxodo capítulo 22 dice: cuando alguno hurtare o robare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, al que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado en el hurto, con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas, o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, ¿pagará cuánto? El doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre, ¿qué dice? Sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará ¿cuánto? El doble a su pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si se le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y se le hubiere sido arrebatado por fiera,
le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeado o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Y si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Hasta ahí vamos a leer. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda hablar a nuestro espíritu, que podamos en esta hora nosotros salir de este lugar, Señor, con una palabra en nuestro corazón para poder, Señor, agarrar, para poder nuevamente recuperar aquellas cosas que nos han sido robadas o que nos han sido quitadas. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, rapidito. Voy a explicar corto, no voy a tratar, voy a hacerlo. La ley de la restitución. Una de las tantas leyes de las cuales Dios le da ordenanza a Moisés de qué hacer en estos casos. Esta ley, la ley de la restitución, cuando Dios se la dio a Moisés, trataba cómo manejar las situaciones en caso de una pérdida, ¿verdad? En caso de una pérdida, Dios le dio instrucciones a Moisés cómo se podía recuperar. ¿Y sabe qué me llama a mí la atención? Lo que me llama a mí la atención, que en la restitución, por lo menos se da el doble. Por lo menos se da el doble de lo que uno perdió. Eso es lo mínimo. En la ley decía que por lo menos en los primeros versículos dice que si era un buey, si era uno el que se robaban, al que le robaban, le tenían que regresar ¿cuántos? 5. Si era una oveja, le tenían que regresar 4. Entonces, en lo mínimo, en la restitución, era el doble. Quiere decir que cuando Dios nos restituye algo, siempre nos va a dar mucho más de lo que hemos perdido. Qué bueno es saber que Dios puso una ley para que cuando sus hijos perdieran algo, les fuera arrebatado algo, les fuera robado algo, se les pudiera restituir. Por eso Dios, cuando le habla al profeta Joel, y Joel empieza a hablarle al pueblo, le dice: te voy a restituir los años que te fueron robados, los años que se comió la oruga, el revoltón, el saltón. Dice: yo te los voy a restituir. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos da o cuando nos regresa aquello que nos fue quitado, por lo menos, digan conmigo, es doble. Es doble. Así es que yo tengo buenas noticias para ti. Si algo has perdido, si algo te ha sido quitado, si algo te ha sido robado, la palabra de Dios dice que por lo menos se te va a regresar al doble. Amén. Aleluya. Muchas veces hemos estado llorando por lo que hemos perdido, pero en este tiempo de visitación, Dios te visitará con restitución, lo cual quiere decir que todo aquello que has perdido, por lo menos Dios te lo regresará duplicado. Amén. En algunas veces cuadruplicado, en algunas veces quintuplicado. Aleluya. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nunca se queda con nada. Amén. Amén. En esta ley de la restitución, todo tiene que ver con el ladrón. Todo va en contra de aquel que ha sido sorprendido robando algo. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que el ladrón es ¿quién? El diablo. Aleluya. Es el diablo el que ha robado. Dios nunca ha quitado nada. Dios nunca nos quita nada. Aunque algunos dicen, bueno, Job dijo que Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Bueno, eso lo dijo Job, pero Dios no le quitó nada. ¿Usted vio a Dios quitándole algo a Job? No. Fue el diablo. Dios le dio permiso ciertamente, pero fue el diablo el que le quitó a Job. ¿Verdad que sí? No fue Dios. Dios no le quitó nada.
¿Por qué? Porque cuando Dios da algo, Dios nunca te lo va a quitar. Dios nunca quita nada. Dios permite cosas, pero Dios nunca te va a quitar nada. Y aquí en esta ley dice que el ladrón, si el ladrón fuere hallado, por ejemplo, dice en el versículo 4, en el versículo 7 también dice, si el ladrón fuera hallado, lo cual me quiere a mí dar a entender que como paso inicial para la restauración, para la restitución, yo tengo que analizar esto y mirar quién es quien me ha robado. A través de toda la historia, nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis 3, el diablo robándole al hombre la comunión con Dios. Ciertamente el hombre accedió, ¿verdad?, a aquello que el diablo le presentó. Dice la Biblia que Eva adquirió eso, lo agarró eso, porque ella vio que era codiciable para sus ojos, ¿verdad? Pero fue a causa de que el diablo le mintió, ¿verdad que sí? Entonces, desde un principio nosotros vemos en Génesis capítulo 3 cómo el diablo le roba al hombre la comunión con Dios. Vemos en el relato, por ejemplo, de Job también, un hombre, dice la Biblia, que él era un hombre justo, era un hombre fiel, era un hombre que era persistente, era un hombre fiel para con Dios. Pero vemos como el diablo, ¿verdad? Dios le permite, ciertamente le da permiso, y él viene y le roba su familia, su salud, sus bienes. Todo perdió Job, todo, por cuanto Job tenía todo, le fue quitado. Nosotros vemos también, por ejemplo, en la vida de Jesús, el diablo constantemente, ¿verdad?, viniendo a atacar, viniendo a querer robar. Y siempre nosotros vemos a través de la historia cómo el diablo una y otra vez, él ha venido a robar. Porque dice Juan capítulo 10 que el diablo vino para matar, hurtar, robar y destruir. Ese es su trabajo. No debería a nosotros de sorprendernos. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Pero yo doy gracias a Dios que de nuestro lado está el Dios que restituye. Aleluya. Y no importa que lo perdiste la salud, Dios te la puede restituir. Aleluya. Perdiste finanzas, no importa, porque Dios te la puede restituir. Perdiste familia, no importa, porque Dios te lo puede restituir. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está en el negocio todavía de restituir a su gente, de restituir a su pueblo lo que su pueblo ha perdido. A lo que a su pueblo le ha sido arrebatado, a lo que a su pueblo le ha sido robado. Y yo quiero en esta mañana, tarde ya, rápidamente, 4 cosas. Quiero ver 4 pasos o 4 cosas que necesitamos nosotros hacer para poder reclamar lo que hemos perdido. Porque aunque Dios quiere restituir a su pueblo, tiene que haber una queja de parte de su pueblo. Sí, porque Dios no te va a restituir a menos que tú puedas moverte en la dirección de recuperar aquello que te fue arrebatado. Amén. Amén. Así funciona la ley de la restitución. La ley de la restitución es Dios dándote de una manera abundante, duplicado, cuatriplicado, quintuplicado todo aquello que en cierta oportunidad o en algún pasaje de tu vida tú perdiste. En primer lugar, lo primero que tengo yo que hacer es creerle a Dios. Yo tengo que creer a Dios. Necesito creer que Dios a mí, que Dios a nosotros nos diseñó para ser más que vencedores. Romanos 8:37 dice que tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso quiere decir que no importa si perdimos en alguna época de nuestra vida, nosotros fuimos diseñados para ser más que vencedores. Fuimos diseñados para ser más que vencedores.
Por lo tanto, yo tengo que en primer lugar creerle a Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, verso 14, que Dios siempre nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Aleluya. ¿Por qué? Porque para eso fuimos nosotros diseñados. Yo tengo en primer lugar que creerle a Dios, que Dios todavía en el día de hoy, en el año 2020, Dios todavía tiene el poder para restituir en mi vida aquellos años, dice el profeta Joel, aquellos años que me han sido robados, aquellas cosas que me han sido robadas. Yo creo que todos en algún determinado punto de nuestra vida hay cosas que hemos perdido, hay cosas que nos han sido robadas, hay cosas que nos han sido arrebatadas, pero todavía Dios está en el negocio de restituir a sus hijos todo aquello lo que les han sido robado. Amén. Yo creo que en este tiempo de visitación Dios nos va a visitar con restitución. Dios no solamente nos va a tocar y no solamente va a hacer que caigamos al piso y no solamente va a hacer que gritemos y que hablemos lenguas, pero Dios nos va a visitar con restitución. Aleluya. Si tú has perdido tu salud, Dios estará restituyendo tu salud. Aleluya. Si has perdido finanzas, Dios estará restituyendo tus finanzas. No importa lo que tú hayas perdido, no importa lo que te haya sido robado o arrebatado en este tiempo de visitación, yo creo que Dios estará restituyendo a sus hijos aquello que les ha sido robado. Yo necesito a alguien que lo crea conmigo, porque yo creo que Dios lo va a hacer de esta manera. Porque esa es la promesa de Dios. Si nosotros vemos el capítulo 2 de Joel, cuando Dios le empieza a hablar a Joel de lo que va a hacer en el último tiempo, le dice: y yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Los muchachos, las jóvenes van a profetizar, los ancianos van a tener sueños, van a tener visiones, y los jóvenes y empieza a decir todo lo que va a hacer en el último tiempo. Y después de ese derramar glorioso del Espíritu Santo, entonces Dios empieza a hablar de restitución. ¿Por qué? Porque Dios, la marca, el sello de que Dios en realidad está visitando es que se nos sea devuelto todo aquello que hemos perdido. Amén. Porque Dios no solamente quiere que hables lenguas, Dios quiere que todo lo que has perdido te sea restituido. Aleluya. Y hay varios ejemplos en la Biblia de eso. Aleluya. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, no solamente fueron capaces de caminar en la libertad, pero dice la Biblia que despojaron a los egipcios de todo el oro y de toda la plata. No solamente salieron de Egipto caminando libres, pero salieron llenos de plata, llenos de oro. Todo lo que el faraón les había robado, la miseria en la que vivieron cuando ellos salieron de ahí, salieron con manos llenas. Aleluya. Aún dice la Biblia que las egipcias les daban sus vestidos a las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios en un momento de visitación restituyó todo lo que habían perdido. Pasó también con David en aquella oportunidad cuando ellos están en la batalla y viene el pueblo, los enemigos, y se llevaron a todas sus mujeres, a todos sus hijos, y se los llevaron a todos. Cuando llegaron, léalo en su casa, 2 Samuel 5, léalo en su casa, por favor. No tengo tiempo de leer porque quiero predicar cortito, y si lo leemos nos vamos a tardar más, pero léalo en su casa. Y dice la Biblia que cuando regresaron de la batalla, y David con todo su pueblo, y el pueblo estaba quemado, el campamento estaba quemado, no estaban sus hijos, no estaban sus esposas, y dice la Biblia que el pueblo se enojó tanto que querían matar a David, pero David empezó a buscar a Dios. Le dice: Señor, ¿qué hago? ¿Los persigo? ¿Me los entregarás en mi mano? ¿Qué hago? Y dice la Biblia que le dijo Dios: ve, porque ciertamente los entrego en tu mano. Dice la Biblia que cuando llegaron allá, no solamente fueron capaces de recuperar su esposa, sus hijos, pero dice la Biblia esto: recuperaron todo, lo chico
y lo grande. ¿Por qué? Porque todo lo que había el enemigo robado de ellos fueron capaces de ir y arrebatarlo. ¿Por qué? Porque en un tiempo de visitación, en un tiempo donde Dios está visitando, siempre habrá restitución también. ¿Por qué? Porque esa es una señal inequívoca de que Dios está en medio del asunto. Dios no solamente está interesado en llenarnos con su Espíritu Santo y que nos caigamos al piso y que hablemos lenguas, pero Dios con esa visitación quiere traer la restitución de la salud, quiere traer la restitución de las finanzas, quiere traer la restitución familiar, quiere traer la restitución de todo lo que el diablo te ha robado. Aleluya. Qué interesante es eso. Siempre, yo veo siempre a Dios en un momento de restitución, siempre lo veo a Dios restituyendo en un tiempo de visitación sobre su pueblo. Aleluya. Aleluya. Y yo creo que vamos a entrar en ese tiempo en el cual Dios estará restituyendo. Alguien que lo crea conmigo. Yo creo que aquellas cosas que me han sido robadas a mí, Dios me las va a restituir. Algunas cosas me las va a restituir al doble. Algunas cosas me las va a restituir 4 veces. Otras cosas me las va a restituir 5 veces. Aleluya. No importa lo que hayas perdido, Dios todavía desea restituir lo que tú has perdido. Mientras estamos añorando lo que se perdió, nos perdemos de tantas cosas. Nos perdemos de avanzar. No podemos avanzar porque muchas veces estamos detenidos y atorados por lo que perdimos el día de ayer. Pero viene el tiempo, viene el día en el cual Dios te va a restituir y te va a hacer olvidar aquello que perdiste. Porque aunque era preciado y aunque era bueno y aunque era precioso lo que perdiste, pero cuando Dios te regresa, te lo va a regresar multiplicado, cuadriplicado, quintuplicado. No sé en qué dimensión te lo va a regresar, pero cuando te lo regrese ya no vas a llorar por lo que perdiste, porque ahora lo tienes de una manera mejor. Eso es lo bueno de la restitución. Lo vimos en la ley. Le dice, si te robaron tu buey, no te agüites, porque cuando agarren al ratero, te van a regresar 5 bueyes. Aleluya. Es que diablo, no importa lo que me robaste, yo estoy contento porque yo sé que se me va a regresar al doble, al 4 o al 5. Aleluya. Lo dice, y si perdiste una oveja, si el ladrón te robó una oveja, te van a regresar 4. No importa que perdiste. Yo creo que ya no es tiempo de estar llorando por lo que perdí, pero tengo que mirar hacia el frente y enfocarme en lo que Dios me va a restituir. Eso es lo que dice la Escritura, y la Escritura no miente. Entonces, en primer lugar, para poder yo echar mano, para poder yo arrebatar nuevamente o recibir la restitución que Dios quiere traer a mi vida, en primer lugar tengo que creerle a Dios. En segundo lugar, tengo yo que actuar con la autoridad espiritual que Dios ya nos ha dado. Nosotros como creyentes tenemos autoridad. Amén. Tenemos autoridad. Dice la palabra del Señor cuando Jesús resucita, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo doy esa autoridad sobre ustedes. Nosotros tenemos autoridad. Y entonces si nosotros tenemos la evidencia de la palabra de Dios, de que Dios nos va a restituir, y nosotros estamos conscientes que si nosotros estamos conscientes que hemos perdido algo, entonces yo tengo que entender y actuar en la autoridad que Dios me ha dado por medio de su palabra, para poder yo arrebatar aquellas cosas que en determinado momento me fueron quitadas. Yo no voy a llorar porque estoy enfermo. Yo voy a pelear hasta que me sea restituido aquella salud que perdí en determinado momento.
de mi vida. Aleluya. Hay gente que está llorando porque está enfermo y piden que todo el mundo ore. No, está bien que los demás oren por usted, pero levántese y aprópiese de la salud, de la restitución de la salud que Dios ya habló sobre su vida. Es tiempo de que nosotros podamos caminar y tomar autoridad sobre aquellas cosas que nos han sido robadas. Hay una historia, algo que habla Jesús en Mateo. En Mateo, miren lo que dice Mateo, capítulo 18. Mateo capítulo 18. En Mateo 18 dice, Mateo 18, 18, 19 dice: de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos autoridad, y dice: todo aquello que tú atares, todo aquello que tú atares aquí en la tierra será atado en los cielos. Aleluya. Eso es lo que Dios está hablando. Eso es lo que Dios está hablando al pueblo de Israel en Éxodo, donde nosotros leímos acerca de la restitución. Aleluya. Es que nosotros tenemos autoridad para poder venir, aleluya, y poder tomar aquello que nos ha sido robado. Restitución. Y en este tiempo yo creo con todo el corazón de que Dios nos estará visitando con restitución. Amén. Número 3. Voy a hablar 4 cosas y nos vamos. Número 3. Yo tengo que determinarme a que voy a recuperar aquello que he perdido. En Éxodo 22, donde nosotros leímos, nosotros vemos en detalle la ley de la restitución, y dice lo siguiente: si el ladrón es atrapado, deberá retornar todo lo que ha robado, más los intereses. Aleluya. Sí, porque si te robó un güey, te va a regresar 5. No solamente te va a regresar el que te robó, te va a regresar más. Aleluya. Y nosotros tenemos que determinarnos a que nosotros vamos a recuperar todo aquello, lo que nosotros hemos perdido. Dice la Biblia, lo vimos nosotros, Éxodo 22 en el versículo 1, dice: si te robaron un buey, te van a regresar 5. Esto es intereses. Aleluya. ¿Sabe? Si alguien que sepa matemáticas y todo ese rollo, le están regresando el 500%. Ayer estaba yo en una reunión y estaba hablando de dinero, de inversiones y de todo eso, y la inversión más alta que daba era 4.5, y decían: wow, es mucho. Estaban emocionados porque era bastante dinero. 4.5 ganar en 5 años o en 10 años, y estaban emocionados porque era mucho. Ahora imagínense que aquello que le ha sido robado se le regrese en un 500%. Si aquí en la tierra nos emocionamos por un 4.5 o 5%, y Dios dice: yo te regreso el 500%. Wow. Eso me debe a mí motivarme a determinarme a ir detrás de aquello que he perdido, a ir detrás de aquello que me ha sido
robado. No voy a estar estático, no voy a estar llorando porque perdí algo y echándole la culpa al diablo. No, voy a pararme y voy a determinarme que aquello que me fue robado me será regresado en un 500%, porque mi Dios es un Dios que restituye aquello que me han robado. Aleluya. Qué interesante es que Dios siempre, cuando nos restituye, siempre nos restituye más, porque dice la Escritura que Dios siempre nos da más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Hay veces que nosotros pedimos y creemos que estamos pidiendo mucho, pero dice Dios, yo te voy a dar más de lo que tú pides y más de lo que tú entiendes. Aleluya. Porque esa es la restitución. Aleluya. Tal vez nosotros estamos pidiendo que se nos regrese eso que se nos fue robado, pero dice Dios, yo te lo voy a dar 5 veces más. Aleluya. Yo te lo voy a dar en abundancia. Más de lo que tú pides, más de lo que tú entiendes, yo te lo voy a regresar. Si usted está enfermo, si usted tiene un diagnóstico que es un poco difícil, yo creo que en este tiempo Dios estará restituyendo la salud de aquellos que han batallado con su salud por mucho tiempo. Y no importa que el diagnóstico del médico sea difícil de revertir, mi Dios todavía está en el asunto de restituir. Aleluya, lo que ha sido robado. Y número 4, acuérdese que solamente la introducción. Las próximas semanas voy a ahondar más en lo que es la restitución. ¿Cómo trabaja la restitución? ¿Por qué necesito ser restituido? ¿Por qué Dios escribió la ley de restitución? ¿Qué está detrás de todo eso? Hoy solamente es una introducción, no se preocupe. Así es que en las próximas semanas yo quiero que su fe crezca para que usted pueda ver la restitución en su casa. Amén. Aleluya. Número 4, tenemos que actuar en fe y recibir por fe. Mire lo que pasó con Job. Vamos al libro de Job. Job capítulo 1, versos 2 y 3, y luego nos vamos a brincar. Perdona, Job 42, pero primero vamos a leer Job 1, 2 y 3. Capítulo 1, verso 2 y verso 3. Dice, y le nacieron, ¿cuántos hijos? 7 hijos y 3 hijas. Era bueno para ser muchachos el Job, ¿verdad? Y no hay registro en la Biblia de que sea mexicano, pero era bueno para ser muchachos el Job. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Eran tantos que no los contaban, eran muchísimos criados. Y era aquel varón, ¿qué dice? Era más grande que todos los orientales. Aleluya. Mire que los orientales siempre han sido poderosos, pero dice la Biblia que Job era más poderoso que todos los orientales. Ahora, nosotros sabemos lo que pasó. Era un hombre próspero, 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas, mucho ganado, era más poderoso. Mira la palabra que usa, era más poderoso que todos. O sea, en la tierra no había ninguno más pudiente que él. Pero nosotros sabemos lo que pasó. Vemos cómo el diablo viene, ¿verdad? Y le dice a Dios, Job está así porque tú lo tienes chiqueado. Job está así porque pues nunca le pasa nada malo. Pues entonces él es bueno, se porta bien. Pero quítale, le dice, lo que le has dado para que veas. Y Dios le da permiso a Job, al diablo, para que venga y haga lo que hizo. Pero luego vamos al capítulo 42. Entre el capítulo 1 y el capítulo 41 ocurrió todo lo que le ocurrió a Job. Vemos todo lo que pasó. Perdió sus hijos, perdió su casa, perdió
su ganado, perdió sus criados, perdió todo, se quedó sin nada, con una enfermedad que era muy mala, tenía lepra, estaba mal. Pero en el capítulo 42 ocurrió algo en la vida de Job. Y aquí es donde Dios le restituyó a Job. Y hay 5 cosas, o hay 5 áreas en las cuales Dios le restituyó a Job. Todo aquello que Job perdió, Dios le restituyó. Y es lo que le podemos llamar las 5 F's de la restauración o de la restitución. Le restituyó su fe, le restituyó su familia, le restituyó sus finanzas, le restituyó su físico, fue sano, y le restituyó su futuro. Aleluya. 5 cosas, 5 F's en las cuales Dios quiere restituirnos. Dios quiere restituir nuestra fe, Dios quiere restituir nuestra familia, Dios quiere restituir nuestras finanzas, Dios quiere restituir nuestro físico y Dios quiere restituir nuestro futuro. Aleluya. Todas esas cosas Job las había perdido. Job perdió todo eso. Hay un momento en su vida en el que él se quiere morir, perdió la fe. Hay un momento en su vida donde él perdió toda su familia. Vinieron sus criados a decirle: Job, vino un fuerte viento y el lugar donde estaban tus hijos se cayó y todos murieron. Perdió su familia. Perdió también sus finanzas, todos sus bienes. Al otro día vinieron y dijeron: todos tus animales ya no están, los perdiste todos. Perdió su poder económico, Job. Perdió todo. Y luego también perdió su físico, su salud. Su salud fue deteriorada, estaba muy mal y ya no tenía esperanza. Perdió su futuro. Pero cuando Dios lo restauró, Dios le restauró todo lo que había perdido. Miren lo que dice Job 42. Vamos a ver en el versículo 12 al versículo 17. Y en estos versículos vamos a ver las 5 F's de la restitución. Y bendijo, dice el versículo 12, verso 42, capítulo 42 de Job, verso 12. Y bendijo Jehová. ¿Cómo? ¿El qué? El postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántas ovejas tenía en el capítulo 1? 7,000. Acá ahora tenía ¿cuántas? 14,000. Tenía 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. En el capítulo 1 dice que tenía 500 yuntas de bueyes y tenía, ¿cuántas asnas? Tenía 500, acá tiene 1,000. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ahí tuvo lo mismo, pero le restituyó su familia. Pero ahora cambió algo en los hijos. No solo le regresó los mismos hijos. 7 hijos, 3 hijas, pero ahora ocurrió algo en la apariencia. Dice: y llamó el nombre de la primera Yemima. Ayúdenme con los hijos, con los niños, perdón. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había, diga conmigo, no había. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. ¿En dónde? En toda la tierra. Y luego miren lo que dice: y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Aleluya. Dios restituyó sobre Job. Mire, Job en un punto de su vida estaba enfermo, a punto de morirse, se quería morir,
Pero Dios cuando lo restituye dice, y vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de los hijos de sus hijos, a los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos, 4 generaciones, y murió Job viejo y lleno de días. No murió de una enfermedad, murió porque ya estaba viejo y lleno de días, pero vio con sus ojos que Dios le restituyó todo, le restituyó su fe. Ahora volvía a ser Job, el mismo hombre íntegro delante de Dios, lleno de fe. Era un hombre en el cual Dios le regresó su familia, aleluya, le regresó la misma cantidad, pero ahora tenía el orgullo de decir, mis hijas son las más hermosas de toda la tierra, aleluya. Ahora tenía billete el viejo, dice que les dio herencia a las hijas en medio, delante de todos los hermanos, les dio billete, aleluya. Y dice también que tenía el doble del ganado que tenía antes, ahora tenía el doble. Dios restituyó su físico y Dios restituyó su futuro. Cuando aún sus compañeros en los primeros capítulos de Job pensaban, aún su esposa le dijo, todavía estás bendiciendo a Dios, maldice a Dios y muérete, ya muérete. Pero cuando Dios le restituyó su futuro. Ahora Job vivió para mirar con sus ojos la bendición de Dios sobre 4 generaciones. Cuando Dios te restituye para que tú veas con tus ojos hasta 4 generaciones, cuatriplicado, quintuplicado lo que perdiste, Dios te lo va a restituir. Yo lo creo. Porque en un tiempo de visitación, Dios no solamente me quiere llenar con el Espíritu Santo, pero me quiere restituir todo aquello que me ha sido robado. Póngase de pie. La evidencia de que Dios me visitó es que Dios me restituye. Sí, Señor. Dios no solamente desea que hable lenguas, pero Dios desea restituirme todo lo que me ha sido robado. Aleluya. Es bonito hablar en lenguas, es bonito caerse al suelo, es bonito llorar, es bonito brincar, pero ¿cómo se sentirá ver con tus ojos cuando aún muchos alrededor tuyos pensaban que no había esperanza para ti, que tú veas con tus ojos lo que Dios está restituyendo? Tu salud será restituida, tus finanzas serán restituidas. Si tu cuenta de banco está en números rojos ahora, espera, porque será restituida. Aleluya, aleluya. No sé lo que tú perdiste, no sé lo que, tal vez ahorita en tu gabinete lo que hay son puras medicinas porque has perdido tu salud, pero yo sé que en los próximos días Dios estará restituyendo tu salud. Dios te va a restituir tu físico, Dios te va a restituir aquello que tú has perdido. En esta hora, yo sé que la primera vez que hice la pregunta como que nadie había perdido nada, pero si tú has perdido algo, yo quiero que pases a frente.